Buenos días. Vamos a empezar la sesión de este miércoles. Este miércoles haremos el servicio de agroecología y como no les gusta los derechos mayores, para Francés, Mercedes y Alonso, a mi lado también Joanes y moderadora de la sesión también. Y Mercedes, pues, gracias. Adelante. Buenos días a todos. Hoy la sesión general corre a cargo de alergología, como nos ha presentado el doctor Rafa Rubio. Este es el índice que vamos a seguir. Vamos a definir lo que son reacciones perioperatorias, justificar la importancia del tema y hablar sobre prevalencias e incidencias, para luego pasar a hacer un breve repaso sobre los fármacos más y agentes más relevantes en este tipo de reacciones y algunos matices sobre diagnóstico y tratamiento, para finalizar con unos ejemplos prácticos y unas breves conclusiones. Las reacciones perioperatorias son, por definición, todas las que se producen durante la inducción anestésica, durante la intervención quirúrgica o en el posoperatorio inmediato. Tienen una serie de características que hacen que se estudien en conjunto y no por separado, como otras alergias a fármacos, y es que se producen con fármacos exclusivos o muy exclusivos de este ambiente en pacientes que se encuentran en quirófano o en unidades de reintensivos generalmente, monitorizados y bajo vigilancia. Son reacciones extremadamente complejas y es que se calcula que hay unos 8 fármacos de media involucrados en cada una de ellas y a pesar del estudio alergológico, hasta en un 50% de los casos no se llega a identificar un agente causal. Además, tienen una morbimortalidad mayor que otros tipos de reacciones a fármacos. Para hacerlo de mayor interés al resto de la sala, no nos vamos a quedar exclusivamente en ese ambiente periquirúrgico y nos gustaría remarcar que estos fármacos también los podemos encontrar tanto en técnicas con sedación, en técnicas en las que se emplean anestésicos locales. Podemos apreciarlas de forma tardía, esas reacciones tardías que podemos ver en pacientes hospitalizados e incluso ambulatorios, o generadas por causantes ubicuos en otros ambientes, incluso extrahospitalarios, como son la clorexidina y el látex. Además de remarcar la importancia del estudio en nuestros días de una historia antigua de reacción perioperatoria no estudiada. Por ello, lo que vamos a hablar más bien son reacciones alérgicas en relación a fármacos anestésicos, sedantes o en el ambiente periquirúrgico. La prevalencia, depende de la serie que miremos, es muy variable y hablamos de reacciones de 1 a 10.000 a 1 a 350 por intervención quirúrgica. En nuestro país, las series más completas son un pelín antiguas, del 2013 y del 2015, y vemos también este abanico, de una cada 4.373 operaciones hasta una cada 385. Generalmente, este baile de cifras se excusa en que se infradiagnostican este tipo de reacciones. Sí que hay más concordancia con las cifras de mortalidad, que rondarían entre un 5 a un 7%. Es más frecuente en adultos que en niños y más en mujeres que en hombres. Dentro de la patogenia, en este punto, pues cuando tenemos una reacción clínica que puede ser sugerente de una hipersensibilidad perioperatoria, nos encontraríamos ante reacciones inmunes, ya sean alergológicas, IgE o no IgE mediadas, o reacciones inmunes no alérgicas, como aquellas en las que se produce liberación de histamina, pero sin pasar por alto que podemos encontrarnos ante efectos adversos o incluso efectos fisiológicos de la propia medicación que se está administrando, como es el caso del broncoespasmo producido por relajantes musculares o la tendencia a la hipotensión y taquicardia de algunos fármacos como benzodiazepinas y propofol. Los factores de riesgo que se han descrito para este tipo de reacciones generalmente son el sexo femenino, la obesidad, los síndromes de activación mastocitaria, haber sido sometido a múltiples cirugías o procedimientos previos, tener historias de anafilaxias o de reacciones alérgicas medicamentosas y, en definitiva, también tener cualquier enfermedad del espectro alergológico como es el asma o la urticaria. Dentro de los fármacos más habituales en nuestro país, este sería el podium que tenemos, encabezado por antibióticos en un 35%, seguido de antiinflamatorios en un 23% y empatando en tercer lugar relajantes musculares y látex. Lo que me gustaría llamar la atención es que los dos fármacos más relacionados con este tipo de reacciones no son fármacos exclusivos de intensivos o de unidades de quirófano, sino que son antibióticos y antiinflamatorios. Por poder, podemos tener relacionados múltiples fármacos y agentes en este tipo de reacciones. Solo va a depender de la cirugía que se esté dando y de los fármacos que se administren. Y aunque ahora vamos a repasar los más relevantes de forma breve, sacar un poco a colación algunos que tienden a pasar desapercibidos, como es el uso de colorantes, ya sea en biopsia de ganglio centinela o de marcaje quirúrgico, la oxitocina o agentes como el frío, descrito como inductor de urticarias e incluso de anafilaxias. Estos son los fármacos que vamos a repasar. Empezamos con antibióticos, implicado en un 35%
de los pacientes, es la causa más frecuente en España y la segunda en el mundo, y dentro de los que encontramos a la cabeza betalastámicos seguidos de quinolonas y vancomicina. Va a depender un poco de la prescripción que se haga o del tipo de cirugía y la profilaxis que se emplee. Vamos con el látex. El látex generalmente estaba escrito como causante en un 20 o un 28% en series históricas, las actuales hablan de un 5%. Esto es debido a que la sensibilización principal al látex se realiza en pacientes que tienen ingresos hospitalarios largos, múltiples procedimientos o en personal sanitario expuesto al látex. A día de hoy, como ha disminuido el empleo de este material, pues ha disminuido esta sensibilización de la población al látex también. Y destacar que, aunque siempre pensamos en el látex como en agentes como guantes, dentro de quirófanos podemos encontrarlo en múltiples presentaciones, desde catéteres hasta pegatinas y bandas elásticas, incluso como componente de los propios tubos endotraqueales. En cuanto a la clorexidina, que es un causante de hasta un 10% de este tipo de reacciones, la encontramos como antiséptico tópico, pero también en otras preparaciones tópicas o en lubricantes. Tiene alternativas de uso seguras y es importante su identificación porque se va a emplear en muchos más ambientes que no es este ambiente periquirúrgico. En cuanto a los relajantes musculares, que es la principal causa de reacción perioperatoria fuera de España, en Europa, en España tenemos en torno a un 30%, que también ha disminuido en torno a un 15%. Hay que destacar, como hemos dicho antes, que generan broncoespasmo dentro de su propio efecto de actuación y que no sería una reacción alérgica en sí. Existen dos tipos, despolarizantes y no despolarizantes, sin reacciones cruzadas entre sí, por lo que un paciente alérgico a uno de los grupos podría tolerar los de los otros grupos sin ningún problema. Los no despolarizantes, que son los más empleados, donde encontramos rocuronio, becuronio, atracurio y cisatracurio, son liberadores de histamina y hay que tenerlo en cuenta en caso de tener síntomas. Y además, el rocuronio tiene un antídoto, que es el sugamades, que aunque por separado pueden ser tolerados, cuando se juntan, el complejo sugamades-rocuronio también puede ser de la reacción per se. Vamos con los hipnóticos con una prevalencia de un 2%, que es mínima pese al pavor que suelen generar. Tenemos los barbitúricos menos usados y los no barbitúricos, donde encontramos propofol, ketamina, etomidato y benzodiazepinas. Son una causa rara y además la forma de agentes inhalados hipnóticos, aunque tienen escrita anafilaxias, tienden a ser muy seguros. Brevemente, decir que los opioides son fármacos liberadores de histamina, que tenemos tres grupos, la familia del fentanilo, de la morfina y de la metadona, sin reactividad cruzada entre sí, y aunque todos son histaminoliberadores, la del fentanilo es la menos histaminoliberadora. Y los anestésicos locales, que aunque son una causa rara de una reacción alérgica inmediata, sí que tienen frecuentemente descritas reacciones tardías. Existen dos grupos, el amida, que es el más empleado, donde encontramos lidocaína, mepivacaína y bupivacaína, y el éster, sin reactividad cruzada entre sí, por lo mismo. Pacientes con alergia a uno de estos grupos podrían usar el otro sin ningún tipo de problemas. Una de las cosas que más nos ayuda como alergólogos y que está estudiada son los tiempos en los que se produce la reacción, y es que se calcula que en los primeros 15 minutos de esta intervención quirúrgica se dan el 90% de las reacciones alérgicas, alargándonos hasta el 95% en estos primeros 30 minutos. En el periodo preanestésico, los fármacos que generalmente se administran son analgésicos, benzodiazepinas, antibióticos y antieméticos, que son los causantes más frecuentes. Después, en el posoperatorio inmediato, tienden a ser analgésicos y antibióticos. Lo más importante de estos tiempos que organizamos es tener en cuenta las administraciones no intravenosas, los agentes físicos y las administraciones que se dan de fármacos en planta justo antes de bajar a quirófano. Vamos con el diagnóstico. El diagnóstico es inminentemente clínico. En las reacciones tardías va a constar de una exploración física detallada y la historia clínica del paciente. En las reacciones inmediatas, por contra, debido a las características del paciente, nos vamos a encontrar con pacientes sedados y generalmente con piel cubierta, lo que dificulta la identificación de estas clínicas. Pero a favor es que están monitorizados en todo momento. ¿Cuáles son los signos más frecuentes? Los síntomas cutáneos, hasta en un 84% de los pacientes, la hipotensión en un 50% de ellos y los síntomas respiratorios hasta en un 18%, que vamos a objetivar como desaturación o incremento de presiones en el respirador. La gravedad del cuadro se establece según la escala de Rinka-Meissner modificada en 5 grados. El primero son aquellas alteraciones cutáneas, el segundo las alteraciones de otros órganos y sistemas o la hipotensión leve, el grado 3 sería la hipotensión refractaria, el grado 4 la parada cardiorrespiratoria y el grado 5 es una reacción fatal. Estas reacciones tienen descrita una mortalidad del 6%, muy llamativa respecto a la mortalidad que tienen descritas las anafilaxias por fármacos fuera de este ambiente, que roza un 2%.
Esto generalmente se excusa o se justifica ya que las reacciones más leves pasan desapercibidas o más desapercibidas y no computan en estos datos, pero también en que los pacientes están sometidos a un estrés fisiológico extra, que es el motivo de esa cirugía o la cirugía en sí. Además, también tienen descritas más secuelas como la anuxia, hasta en un 2% de los pacientes. El tratamiento desde el primer momento es la estabilidad del paciente, parar o frenar el fármaco que se está empleando y estabilizar vía aérea, administración de adrenalina. Estos son los algoritmos de la guía Galaxia que podéis descargar en español, y después atender a otros síntomas, ya sean síntomas refractarios o necesidad de terapias adyuvantes, y se da la mejoría de observación. Un punto bastante polémico es la decisión de suspender o no la cirugía. Generalmente está por consenso que las reacciones de grado 1 y 2, una vez estabilizado el paciente, pueden proceder con la intervención. Evidentemente, en los grados 4 y 5 no. Y siempre hay un debate en las reacciones de grado 3, aquellas que generan una hipotensión refractaria o que han necesitado más tratamiento. En estos casos, el consenso es que, aunque se puede continuar la cirugía porque no es perjudicial para el paciente, debe primar un poco la necesidad de esa cirugía o la indicación de hacerla. En cuanto a las pruebas complementarias, una vez estabilizado el paciente, recomendamos extraer la curva de triptasa. La curva de triptasa la consideramos positiva cuando hay un aumento de la triptasa basal igual o superior a multiplicarla por 1,2 la basal más 2. El EVA está en un 68% de los pacientes y se extrae a la hora, a las 2 horas y a las 24 horas. Y como vemos, este es el pico de la curva de triptasa, y aunque existen otros metabolitos como la histamina, que es más sensible y tiene un pico rápido, en la práctica clínica no se usan de rutina. Una vez que tenemos este paciente estable y que ya hemos extraído la curva de triptasa, llega la derivación a alergología. Se puede realizar por parte de interconsulta, ya sea por hospitalización o por consulta normal. Y siempre tenéis disponible el Busca 26973 para dudas, consultas o valoraciones que necesitéis de los pacientes. En este punto, cuando se deriva el paciente, remarcar que nosotros necesitamos tener la información de esta reacción al máximo para estudiarla, ya que el paciente, en la mayor parte de los casos, no va a saber nada de esta reacción. Y para ello necesitamos saber todos los fármacos empleados, los signos y síntomas del paciente. Por favor, hacemos hincapié en la descripción de las lesiones cutáneas, aunque sea de forma más básica, pero que no todo sea un RAS. El tratamiento que se ha necesitado emplear para recuperar a ese paciente y los tiempos de recuperación. Por nuestra parte, una vez que recibimos este tipo de pacientes, procedemos a hacer el estudio alergológico. En las reacciones inmediatas podemos hacer una parte in vitro, y es que tenemos IgEs específicas para alguno de los fármacos empleados en este tipo de reacciones, pero no para todos. Por eso, el diagnóstico principalmente nos lo dan las pruebas in vivo, donde realizamos pruebas intraepidérmicas e intradérmicas a los fármacos sospechosos para pasar a la provocación controlada. La provocación controlada es la administración de los fármacos de forma separada en la vía más cómoda para el paciente y a la dosis mínima necesaria, y es algo el estándar del diagnóstico de cualquier alergia a fármacos. En algunos, como la clorexina y el látex, lo que se hace directamente es un test de uso de estas sustancias. Las reacciones tardías, sin embargo, además de la historia clínica, se pueden completar con un estudio de pruebas epicutáneas. ¿Con qué fin este estudio alergológico? El fin último es la evitación del agente causal. Para ello, después del estudio, el paciente tiene un informe con todos los fármacos que tiene prohibidos y alternativas de uso seguras. ¿Qué hacer si el paciente necesita una intervención y todavía no se ha completado este estudio? Lo que se recomienda generalmente es usar quirófanos libres o ambientes libres de látex y de clorexidina, premedicar al paciente con corticoides y antihistamínicos, evitar todos los fármacos empleados y optar por anestesias locales, regionales y el empleo de gases anestésicos inhalados, reducir el número de fármacos dentro de lo posible y administrarlos de forma separada, vigilando los tiempos de administración y, en última instancia, pues estar preparados para una posible reacción. Bueno, buenos días. Ahora vamos a presentar un par de casos clínicos que nos van a ayudar a ilustrar un poco cómo es el manejo práctico en vida real de estos pacientes. Estos ejemplos son tanto reales como son recientes de nuestra práctica. En el primer caso, tenemos una mujer de 44 años. Ella no tenía ningún antecedente personal de interés, tampoco tenía historia de alergia a medicamentos, y lo que presenta es en un periodo perioperatorio inmediato tras una cirugía de liberación cubital, inicia con un cuadro de edema facial, a la vez tiene una urticaria generalizada, una sensación de disnea y de disfagia.
Este procedimiento se hizo en un hospital privado, por lo que se le pidió a la paciente que intentara aportar la hoja de medicamentos utilizados, lo cual la paciente aporta y registra los siguientes medicamentos: el midazolam, fentanilo, propofol, cefazolina, dexketoprofeno, paracetamol y pantoprazol. Como vemos, son medicamentos típicos de este tipo de procedimientos perioperatorios. Como todos los estudios, se inician con pruebas cutáneas, como ya hemos dicho, luego procediendo a hacer el gold standard, que son las provocaciones. En lo que son las pruebas cutáneas, hicimos pruebas a todos los medicamentos implicados, sin embargo, nos dan negativas. Continuamos con el gold standard, hacemos provocaciones controladas con los medicamentos implicados también, dándonos inicialmente la mayoría negativos. Sin embargo, en el caso del dexketoprofeno, a los 30 minutos de la segunda administración, la paciente refiere que inicia con picor en zona de escote, en los oídos internos, en los pabellones auriculares y la mandíbula. Nosotros objetivamos también eritema en zona de cuello y de mandíbula y una abón en zona mandibular. Por lo tanto, administramos corticoides y antihistamínicos con mejoría del cuadro. Teniendo estos resultados, tenemos una prueba positiva para el dexketoprofeno, que fue directamente implicado, por lo que lo declaramos responsable por la reacción. Sin embargo, es importante que este estudio continúe, ya que para estos pacientes es necesario saber si se puede liberar o es necesario prohibir el resto de los antiinflamatorios. Para este fin, hacemos una provocación oral controlada con lo que es el ácido acetilsalicílico, la aspirina, ya que este es el prototipo de los antiinflamatorios inhibidores del COX-1. Al ser la provocación controlada negativa, nuestra recomendación final es que se prohíben los AINES solo de la familia de los arilpropiónicos. Esta familia va a incluir el dexketoprofeno, el naproxeno y el ibuprofeno. En nuestro segundo caso, tenemos una paciente de 36 años. Ella sí que presentaba antecedentes de poliposis nasal, por ejemplo. También tenía un hipotiroidismo de reciente diagnóstico. Y un antecedente muy importante, tenía una doble neoplasia de recto, que era la causa por la cual se tenía que hacer la cirugía. Ella había estado expuesta ya a cirugías previas. En el pasado había tenido una mamoplastia de aumento y tenía una cirugía reciente en ese mismo año de nariz. En julio, la paciente entra a quirófano para una cirugía de resección de las masas del recto y poco después de la inducción anestésica presenta un cuadro que se caracteriza por taquicardia, hipotensión, que no respondía a bolos de fenilefrina, también a su vez presentó desaturación, una urticaria generalizada y un angiodema labial o lingual. Les recuerdo que esta es una reacción de tipo 3. Ya que este procedimiento se hizo en nuestro hospital, teníamos un acceso directo a la nota de anestesiología, la cual registró los siguientes medicamentos: la cefazolina, el midazolam, el propofol, la lidocaína, el rocuronio, el fentanilo y una bupivacaína con adrenalina, ya que se le había puesto un catéter epidural. Iniciamos de la misma manera con las pruebas cutáneas, teniendo primero negatividades, pero una positividad muy clara que vemos en la fotografía al procuronio, este siendo un neuromuscular, bloqueante neuromuscular, no despolarizante. También por esta razón hacemos pruebas cutáneas también a lo que es el cistatracurio y la succinilcolina, las cuales nos dan negativas. En el caso del propofol, decidimos no estudiarlo, ya que la paciente había mostrado tolerancia posterior al propofol, ya que este medicamento se había utilizado para mantener la sedación hasta que mejoró del cuadro anafiláctico. Nuestras provocaciones fueron negativas, tanto al fentanilo, a la lidocaína, como al metronidazol y al midazolam. Por lo tanto, lo que tenemos entonces es una prueba positiva al rocuronio y que fue un medicamento directamente implicado, dándolo como culpable. ¿Qué pasa? Para dar las recomendaciones del resto de bloqueadores neuromusculares, lo que hacemos primero es liberar lo que son los neuromusculares despolarizantes, de los cuales el más común es la succinilcolina, ya que se trata de un medicamento con diferente mecanismo de acción y diferente molécula. Si se necesitara un bloqueante
neuromuscular no despolarizante, como tenemos una prueba negativa al cisatracurio, damos la opción de que se podría utilizar. Sin embargo, este medicamento, al ser de uso solo en sala de operaciones, no se acostumbra a hacer provocaciones controladas para evitar al paciente una intubación. Por lo que recomendamos es que la primera vez que se administre este medicamento se haga obviamente en sala de operaciones, pero con una monitorización también estricta. La paciente luego va a una segunda intervención, ya que la primera se había interrumpido, en la cual se utilizó el propofol para la inducción y se utilizó la succinilcolina. Y esta intervención se hizo adelante sin incidencias. Estos dos casos salen de una base de datos que hemos estado recopilando este año de las reacciones perioperatorias de las cuales nos han consultado en este último periodo. La base de datos incluye 25 pacientes, de los cuales 16 son mujeres y 9 hombres, viendo, como se había descrito antes, una prevalencia mayor en mujeres. Tenemos una edad media de 46.5 años, pero las edades dan un rango desde los 11 años hasta los 76 años. Solo 6 de ellos, de estos pacientes, referían un evento previo con algún medicamento y sin embargo solo 3 de ellos habían tenido alergias a medicamentos comprobadas. De estas reacciones, 22 habían sido reacciones inmediatas y solo 3 habían sido tardías, por lo cual la proporción es bastante similar a la que se explica en la literatura. Y luego, 19 de estas reacciones fueron reacciones puramente cutáneas, mientras que 6 fueron anafilaxias. Aunque de estas 4 fueron mujeres y 2 hombres, ya poniendo en la proporción de representación, no vemos que haya una tendencia mayor en mujeres que hombres. Nos gustaría siempre resaltar de que el entorno perioperatorio es un entorno muy complejo, es un entorno donde se utilizan múltiples fármacos a la vez, donde tenemos pacientes que normalmente tienen comorbilidades previas y están ante una situación de estrés tanto físico como psicológico. Por lo cual es crucial, tanto para nosotros como alergólogos y para planear el estudio, como para el resto para los anestesiólogos y cirujanos, es crucial un registro exhaustivo de los datos, que incluya, aparte de una descripción detallada del tipo de reacción, los fármacos utilizados, en qué dosis se utilizaron, cuántas dosis se habían administrado, el tiempo de latencia hasta la reacción y las medidas de tratamiento que se utilizaron. También es sumamente importante para nosotros que se tome la curva de triptasa, ya que muchas veces nos va a ayudar a poder concluir si esta fue una reacción de anafiláctica IgE mediada o no. También es enfocar que lo mejor que podemos hacer es comentar un enfoque multidisciplinar y tener una colaboración activa entre los servicios de alergología, anestesiología y cirugía, y que juntos hagamos un estudio exhaustivo y muy meticuloso para así garantizar los resultados más óptimos. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, nuestro objetivo siempre va a ser garantizar la seguridad del paciente, tanto mientras hacemos el estudio como en futuras intervenciones. Y a la vez también, para concluir nuestro estudio, darle al paciente el menor número de limitaciones posibles. Esto al final siempre, lo más importante es que nos va a trasladar seguridad tanto a los médicos tratantes como al paciente que se va a tener que exponer una vez más en el futuro. Bueno, eso sería por ahora todo. Muchas gracias y cualquier pregunta estamos aquí para responderles. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿No? Cuando diga a veces lo hacemos o lo hacemos una vez Depende. Hay veces que, o sea, primero se estabiliza el paciente y eso sin duda siempre es lo primero. Y hay veces que te consultan al busca, nada más termina de atenderlo y demás para comunicarte con hacer un parte y que lo estudies. Y otras veces te llega directamente el parte, pero cuando llega directamente el parte generalmente suelen ser historias antiguas, fuera de nuestro medio, porque sí que se consulta o se dice que se va a hacer el parte por busca, sobre todo además si necesita una segunda urgente. Aquí lo que vamos a ver la reacción de no son los porque el personal entrenado y trabaja con la reacción suficiente.
solamente en el caso de que haya que continuar la intervención ya haya dudas con respecto a los fármacos y puede continuar, pero si no, normalmente es después del evento. Los casos están en baja consulta para tanto estudios y aquellos de la cirugía sin fármacos, con una cantidad de el diagnóstico de los institutos es excepcional. Y comentabas que probablemente experiencias que va sobre todo el tema de las acciones nudos, ¿no? Así como seguro que no sé sobre el programa y no sé, esos pacientes los perdéis, os lo comentan o no sabéis. Claro, es que las reacciones tipo 1-2 ni siquiera se diagnostican muchas veces, entonces no se llegan a estudiar porque pasan inadvertidas y por eso no contabilizan dentro del cómputo de reacciones perioperatorias. Las más graves se diagnostican siempre porque al final monitorizado y vigilado es muy raro que esas pasen desapercibidas, pero unos síntomas cutáneos aislados en un paciente con piel cubierta a lo largo de toda una cirugía puede pasar desapercibido fácilmente, incluso que luego pues de la cara si es antibiótico o un antiinflamatorio después en otro ambiente ya que no sea prequirúrgico. Muchas veces estos pacientes también nos llegan muy posteriormente, cuando se les va a hacer una nueva intervención, cuando alguien lee que alguien registró algún rash cutáneo y todo, que queda la duda. Entonces ya nos hacen las interconsultas y llegan a nuestra consulta ya, como decir, al año, a los 2 años, por eso, porque en el momento no se le hizo mucho caso a la reacción. Importante la verificación, ¿no? Recordando Sí. tomarla, Sí. la sospecha. Muy bien, ¿alguna pregunta? Pues están dicho, enhorabuena, chicos, buena sesión.